Y entonces vamos a hablar de qué es el complejo de Jonás. Para eso nos vamos a valer de la historia del profeta Jonás, que tiene un libro dedicado precisamente en la Sagrada Escritura para mostrarnos en qué consiste la vida de este profeta. Jonás es un hombre que lógicamente tiene una gran capacidad de transmitirle a las personas lo que las personas quieren escuchar. Entonces nosotros diríamos que tiene una gran habilidad comunicativa. Jonás está en su casa, en su pueblo, cómodo, y un día escucha en su interior una voz que le dice: Jonás, yo necesito que tu capacidad de comunicarte con los demás, que tu habilidad para expresar ideas, las pongas a mi servicio y vayas a Nínive y les digas a los ninivitas que si no cambian su comportamiento, yo los voy a destruir. Entonces Jonás empieza una lucha interior, y en esa lucha interior dice: yo no voy a ir a Nínive, y menos voy a ir a hablar de Dios. Primero, porque allá hace más calor que en Barranquilla. Segundo, porque allá a la gente no le interesa hablar de Dios. Allá a la gente no le interesa el tema. Entonces yo no voy a coger y me voy a desgastar hablándole a la gente que no quiere oír de una cosa, y menos incomodándole. Y entonces dice: yo sí puedo ir y hablarle a la gente de Damasco. Yo sí puedo ir a esa gente, sí me va a prestar atención. Y allá se está en mejores condiciones, allá sí. Entonces él elige lo más cómodo. Arranca y se va. Entonces el relato nos cuenta que se monta en una barca y empieza en dirección contraria a Damasco, que es en una dirección opuesta a Nínive. Y se desata una tempestad. Entonces la tempestad en la Biblia significa crisis. Se desata una crisis interna. La palabra crisis significa un proceso de purificación, una lucha interna. Eso es lo que llama la tormenta. Ahora, la barca es el símbolo de nuestra vida. Entonces la crisis se desata en el interior de Jonás, porque en lugar de ir a donde la vida le pide, él está yendo en contra de la vida. Entonces, ir donde la vida le pide, le exige sacar todo su talento y apostarle a la grandeza de su talento, ¿no? A dar el máximo potencial. Pero él se quiere ir a un sitio donde las cosas no le cuesten tanto, a lo más fácil. Y eso lo pone en crisis. Ahí nos damos cuenta nosotros que muchas de las crisis que nosotros tenemos en la vida
tienen como origen que nosotros estamos optando por lo mediocre en lugar de optar, vamos a decirle así, por el éxito, o sea, por lo que hace que nosotros despleguemos nuestro potencial. Y entonces termina siendo arrojado al mar, o sea, al inconsciente. Y en el inconsciente es devorado por una ballena, o sea, él entra a la ballena. La ballena es el símbolo del vientre materno. Y entonces, cuando una persona ante un reto en la vida busca no desplegarse, sino replegarse. Cuando una persona ante un reto en la vida busca replegarse. Cuando una persona ante un reto en la vida busca la seguridad, lo que le es más cómodo, entonces nosotros vamos a decir que esa persona lo que está buscando es el vientre materno. El vientre materno es lo más seguro para uno. En el vientre materno estamos súper cómodos. Entonces esa es la imagen de la ballena. Pero como nosotros no nacemos para buscar la comodidad, ¿sí? Prácticamente vivir buscando lo cómodo y buscar lo fácil es negarse a vivir, es desperdiciar la vida. Entonces, Jonás permanece en ese vientre 3 días. Los 3 días son el símbolo del tiempo que uno se toma para hacerse consciente de 2 cosas. La primera, de que nadie puede huir de su destino. La segunda, de que el miedo nos paraliza y nos impide desarrollar nuestro potencial. Pero que todo el que niega su potencial necesariamente entra en estado de ansiedad y de angustia. Entonces las crisis de ansiedad, que cuando no se atienden adecuadamente se convierten en crisis de pánico, que cuando no se cuidan se convierten en trastorno bipolar de la personalidad, no son otra cosa que el esfuerzo que yo hago para frenar el desarrollo de mi propio potencial. Entonces, una persona replegada sobre sí misma es una persona vulnerable a la enfermedad mental, a la enfermedad psíquica, porque el destino nuestro es desplegarnos, no replegarnos. Entonces, uno crece en la medida que se repliega, no en la medida, uno crece en la medida en que se despliega, no en la medida que se repliega. Bueno, entonces, Dios no le va a pedir a Jonás nada que no haga parte de la vida de él, o sea, que no sea capaz de hacer. Él tiene la habilidad para comunicarse. Él sabe cómo conmover a la gente. Pero él le tiene miedo a ser exitoso en eso en lo que él es bueno. Entonces, todas las personas
que le tienen miedo a ser buenas en aquello para lo que están capacitadas y tienen el talento y los dones, son personas que cayeron en el complejo de Jonás. Ahora, la permanencia en el vientre de la ballena no es una permanencia tranquila. ¿Por qué? Porque allí Jonás tiene que luchar con el peligro de ser devorado por la ballena. Con el peligro de ser devorado por la ballena. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la comodidad y la mediocridad se le conviertan en el patrón de conducta, en su estilo de vida. Y entonces si la mediocridad se le convierte en el patrón de vida, ahí es cuando uno ve a una persona talentosa desperdiciarse. Y pues con toda seguridad que nosotros hemos visto gente supremamente valiosa que se desperdició en la vida porque le tuvo miedo al éxito, o sea, a desplegar su grandeza. Entonces, por un lado está la lucha interna de ser devorada por la comodidad, por la mediocridad, por lo cómodo, por lo fácil. Pero por otro lado está la lucha entre ser. Entonces nadie puede ser inferior a lo que es. Y para nosotros poder ser, para nosotros podernos destacar, pues lo primero que tenemos que hacer es romper con los moldes aprendidos de comportamiento. ¿Eso qué significa? Nosotros somos en la medida en que somos capaces de superar las creencias limitantes, tanto las que nosotros hemos generado como las que genera nuestro sistema familiar y el entorno en el que nosotros estamos. El padre de la psicología humanista, Abraham Maslow, nos va a decir que los grandes hombres y las grandes mujeres de nuestra historia son personas que no le tuvieron miedo a desplegar su potencial. Fueron personas que tuvieron la capacidad de superar la hostilidad y la envidia, que tuvieron el coraje de mostrarse diferentes, y al mostrarse diferentes lograron encontrar la novedad en su vida y aquello que los hacía seres únicos y de un valor incalculable. Solo el que se atreve a superar la hostilidad, la envidia y la contravaloración conoce lo que es la verdadera realización. Pero cuando yo detengo mi proceso de crecimiento porque me están haciendo valoraciones negativas, porque están hablando mal de mí, porque me están haciendo a un lado, pues en realidad yo me estoy replegando y estoy faltando a la fidelidad a mí mismo. Estoy faltando al amor a mí mismo. Y el que falta al amor a sí mismo, falta al amor al prójimo. Porque nadie puede amar a los demás si no se ama a sí mismo. Y la manera como amamos a los demás es equivalente a la manera como nos amamos a nosotros mismos. Entonces,
ahí va a estar esto. Bueno, cuando se culmina el proceso de la toma de conciencia en el vientre de la ballena, ¿cierto? Está en el vientre de la ballena, exige meditación, exige silencio, exige interiorización, exige encuentro con uno mismo, porque en el vientre de la ballena pues no hay como muchos que estén allá, ¿no? Bueno, cuando termina ese proceso, Jonás es vomitado por la ballena en la playa de Nínive, o sea, donde está su destino. El destino nos lleva a donde tenemos que estar, no a donde queremos estar. Y el destino nos lleva a donde queremos estar para que allá demos el fruto que corresponde. En otras palabras, para que despleguemos nuestro potencial. Y entonces, ¿qué es el destino? Porque no es que la vida nuestra esté pues como ya condicionada. El destino no es otra cosa que ser nosotros. Eso es el destino. Entonces, un árbol de manzano, ¿qué tiene que hacer? Dar manzano. Ese es su destino. El manzano no se puede oponer a lo que él es. Entonces, una persona que se está haciendo oposición a lo que es, no es libre, es esclava. Por lo tanto, no conoce su destino, no se conoce a sí misma. Si no conoce su destino y no se conoce a sí misma, no se va a poder realizar. Y realizar no es otra cosa que dar el fruto correspondiente a lo que yo soy. Ahora, ¿qué le pasa a Jonás cuando llega a Nínive? Empieza a predicar y toda la gente le hace caso y se convierte. Es decir, se vuelve exitoso. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es el éxito? Y la respuesta es la siguiente. El éxito es vivir en consonancia con lo que yo soy. Eso es el éxito. ¿Cómo se manifiesta el éxito? Porque la vida mía da los frutos que le corresponden a la vida mía. Entonces, en esta primera parte, una cosa supremamente linda. Como Jonás es un hombre con una gran capacidad de comunicarse, despliega toda su capacidad. Los frutos que dan son la conversión de un pueblo que no cree en Dios. Hasta el rey y los burros se untan ceniza como expresión de que están arrepentidos por no creer en Dios. O sea, lo que Él es y lo que Él hace da el fruto correspondiente. Eso es la realización del destino. Que los frutos, vuelvo e insisto, el destino es los frutos que damos corresponden con lo que nosotros somos y con lo que nosotros hacemos. Esa es entonces el primer gran llamado o la primera realidad con la que nosotros nos podemos encontrar en esta tarde.
Y para cerrar esta primera parte, nosotros nos podríamos preguntar, ¿en qué lugar estoy yo? ¿En el de la comodidad o en el despliegue de mi potencial? ¿Soy de los que decidieron quedarse en el útero materno o son de los que decidieron salir del útero materno y enfrentar la vida? Es decir, crecer. Y crecer es desplegar el potencial. Soy de las personas que se esfuerzan en superar la contravaloración, la hostilidad y la envidia para ser fiel a sí mismo, o soy de los que prefiere llevársela bien con todos y complacer a todos, aunque eso cueste la realización de mi ser. Ahí entonces dejo la primera parte de nuestro encuentro. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a esta segunda parte. Esta segunda parte la llamamos el Cristo interior. Y como dice bellamente Javier Meloni, el Cristo interior es aquello que acontece en el ser humano abierto a Dios. Entonces, vamos a explicar algunas cosas que nos van a servir como datos preliminares para lo que viene enseguida. Entonces, cuando yo hablo de Dios, estoy haciendo referencia a tres cosas. Primera, al fundamento de mi vida. Entonces, Dios es aquello que le da fundamento a mi vida. Entonces hagamos de cuenta que vamos a construir un edificio y una vez que preparamos el terreno, lo primero que hacemos es construir los fundamentos o los cimientos. Si los cimientos están bien construidos, el edificio soporta cualquier movimiento y no se cae. Si los cimientos son débiles o están mal construidos, el edificio se cae. San Pablo tiene una expresión muy bella y dice: tengan cuidado sobre cuál es el fundamento sobre el que ustedes están construyendo la vida, porque vendrán las tormentas, vendrán las dificultades, vendrán los huracanes, sacudirán la casa y si el cimiento no es bueno, se vendrá abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que los vientos, las tempestades, los movimientos, son todas esas cosas que pueden pasar en la vida nuestra. Si en la vida mía pasa algo y yo pierdo las ganas de vivir, es porque mi vida no está bien fundamentada. Si en mi vida pasa algo y yo pierdo la capacidad de amar o el interés en el amor, es porque los fundamentos míos estaban mal construidos.
Si yo ante la primera dificultad en la relación de pareja, en la vida familiar, en la vida laboral, estoy pensando en dar por terminado el asunto, es porque esa vida de pareja, esa vida familiar y esa vida laboral no están bien construidas. Porque si el fundamento es sólido, el edificio soporta la crisis. Todo. En cambio, si se derrumba, el fundamento es muy poco confiable. Entonces, eso es, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de eso. La segunda cosa, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de aquello que yo tengo como horizonte en la vida mía. Es decir, aquello que yo veo adelante de mí y hacia lo cual yo me estoy dirigiendo. Entonces, Dios es la meta y es el destino de la vida. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo visualizado, lo que yo tengo visto. Entonces, si delante de mí solo tengo la tristeza, es porque yo no tengo mayor horizonte. Pero si yo tengo la alegría, si yo tengo la esperanza, entonces yo tengo a Dios como horizonte de la vida. Atención, la vida tiene dos movimientos, vida y muerte. Si hay desesperanza, estoy conectado con la muerte. Si estoy conectado con la esperanza, estoy conectado con la vida. Todo lo que me conecta con la vida viene de Dios, porque Dios es la fuente de la vida. Y ese es el horizonte. Ese es el horizonte. Entonces, segunda cosa. Tercera cosa. Dios es el sentido de la vida. El que pierde las ganas de vivir, perdió a Dios en su vida. El que cae en la depresión profunda desde lo espiritual, perdió a Dios en la vida. Ya solo le quedó la tristeza, el enojo o la lucha interna, que son estados del alma que se hacen manifiestos en un estado depresivo. Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de esas cosas. Bueno, ahora, ¿qué es Cristo? Entonces, Cristo es lo que acontece en mí cuando yo me abro a Dios. Y entonces aquí viene una cosa muy interesante. ¿Qué define a Dios? ¿Qué define a Dios? Y entonces a Dios lo define el amor. ¿Y qué es Cristo en mí? Lo que acontece en mí cuando yo me abro al amor. Es decir, que yo he sido una persona aislada de los demás, pero me llené de amor y me volví una persona solidaria con los otros. Esa solidaridad es Cristo en mí, porque me abrí al amor. Que yo soy una persona supremamente negativa y me abro, acojo al amor en mi vida y a partir de ahí empiezo a ver las cosas de otra manera. Esa visión diferente de las cosas es Cristo en mí. Es Cristo naciendo en mí. Es Cristo haciéndose presente en mí. Entonces, todo lo que provoca un cambio en la percepción de la vida, en la manera de pensar, en la manera de enfrentar la vida, es el acontecer de Cristo en mí.
Entonces hay una cosa que es muy importante. Quien conoce el amor y se entrega al amor, obligatoriamente termina transformando su estructura psicológica. Necesariamente. Miren, Freud, analizando la cultura judeocristiana, se dio cuenta, cuando habla de las estructuras dinámicas de la personalidad, ¿cierto? Que habla de tres: el perverso, el neurótico, ¿cierto? Y el antisocial, donde el neurótico es el estado malsano. Dice, estas tres estructuras están originadas por la culpa. Entonces, la cultura judeocristiana es una cultura que tiene como fundamento la culpa, e intentando responder a los mandatos de la culpa, genera unas estructuras de personalidad. Y después va a venir un discípulo suyo que se llama Carl Gustav Jung y nos va a decir: los problemas psicológicos y psíquicos de las personas, especialmente de aquellas mayores de 40 años, son problemas de orden moral. Entendido lo moral como una pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Sí? Entonces, quien no sabe dar una respuesta asertiva a la pregunta ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi lugar en la vida? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Lo que le sobreviene como consecuencia es una dificultad psicológica que la vamos a llamar neurosis. Entonces la neurosis tiene formas de expresarse como la irritabilidad, el creer que todavía somos jóvenes y no aceptamos la condición en la que estamos. Nos aferramos al pasado a reclamar lo que ya nadie nos puede dar. Y entonces estamos en todas partes, en el pasado o en el futuro, pero nunca estamos en el presente, viviendo lo que tenemos que vivir. Ese estado de neurosis se resuelve cuando nosotros dejamos que el amor acontezca en la vida nuestra. El amor, entendido como realización del ser, como realización del ser, no como complacencia y no como búsqueda narcisista del propio interés, sino como realización del ser. Bueno, entonces, este proceso de dejar que el Cristo interior nazca en nosotros tiene 4 etapas, que son el horizonte, el camino, el vaciamiento y la gestación. Vuelvo y repito: horizonte, camino, vaciamiento y gestación. Voy a hablar del horizonte. Muy bien, esa Marlene está aquí toda concentradita en él. Está bien conectada. Muy bueno. Se va a ganar el premio de la banda ancha. Okay, bueno. Muy bien. Entonces ahora, horizonte. ¿Cuál es la fuente de donde procede todo
en mi vida. Entonces, en la experiencia bíblica, nos van a decir una cosa. Mire, Jesús dice que Dios es el Padre porque del Padre procede su manera de actuar. Entonces, si nuestra forma de actuar procede de la envidia, ese es nuestro Padre. Si nuestro modo de actuar proviene del afán de ser mejores que los demás, ese es nuestro Padre. Si nuestro deseo de actuar proviene del deseo de ayudar al otro a crecer, ese es nuestro Padre. Entonces, en una pelea que tiene Jesús con los fariseos les dice: el padre de ustedes es el diablo, porque lo único que ustedes piensan hacer conmigo es matarme. Si su padre fuera Dios, todas sus acciones tenderían a conservar, a cuidar y a proteger la vida. Entonces, en el primer punto del Cristo interior, saber de dónde proceden mis decisiones y mis actuaciones. Y sé que proceden de Dios si el origen está en el deseo de hacer el bien a los demás sin poner en riesgo la propia vida. Sin poner la propia vida. Entonces, nos va a decir Javier Meloni, el amor es el medio a través del cual Dios nos crea y al crearnos nos da su ser. Y al crearnos nos da su ser. Entonces, primera cosa importante, ¿sí? Lo que procede de Dios se parece a Dios. Y lo que procede de otras fuerzas se parece a esas fuerzas de las que procede. Bien. Segundo, el camino, tanto para el cristianismo como para el budismo, el camino que uno sigue es fundamental. Y entonces, el camino para que el amor crezca en nosotros es necesariamente el de la oración. ¿Qué significa orar? Orar no es llenarse de palabras. Orar significa aprender a reestructurar el mundo interior para configurarlo con los sentimientos de Cristo. Entonces, uno compra un computador y allá en el almacén le dice: usted lo tiene que configurar. Y entonces uno dice: ¿qué es configurar? Instalarle los programas para que el computador funcione. Entonces, en la oración yo configuro mi vida. Y entonces, ¿qué es configurar mi vida? Pues ponerle el programa de vida de Jesús para que la vida mía funcione como funciona la vida de Jesús. Eso es la oración. La oración es ir configurando mi vida con la vida de Jesús. Entonces, los programas míos, los programas de comportamiento, los programas de creencias se parecen a lo que orientaba a Jesús.
Y entonces, para ir a la oración, hay 3 cosas que son importantes. El primero, la soledad. Porque la soledad propicia el encuentro conmigo mismo. El segundo, la meditación. Meditar no es otra cosa que ser consciente de lo que yo estoy viviendo en el momento presente. Y la tercera, el agradecimiento. Porque el agradecimiento es el indicador de que tenemos buena salud espiritual. Quien no agradece no puede gozar de buena salud espiritual. Quien no bendice no goza de buena salud espiritual. Y quien no toma no goza de buena salud espiritual. Entendiendo cómo tomar la capacidad de aceptar al otro como es y de aceptarme a mí mismo como soy. Eso es tomar. Muy bien. Tercer momento, el vaciamiento. El vaciamiento. ¿Qué significa eso del vaciamiento? Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Dice un autor: quien haya contemplado el David de Miguel Ángel, ya contempló todo el arte del mundo. Y uno joven dice, ¿por qué? Dice, porque la obra de arte auténtica es aquella donde todo lo que hay en el interior del artista pasa y se queda plasmado en la obra. Y otro autor dice, quien contempla la piedad de Miguel Ángel ya aprendió todo lo que hay que saber sobre teología. Porque cuando uno mira la piedad de Miguel Ángel, tiene deseos de muchas cosas. Una, de ir a curar a Jesús. 2, de ir y ponerse en el regazo de María para que ella lo contemple y lo mime a uno. 3, de enjugarle las lágrimas a María porque uno no soporta el dolor de la Virgen. Entonces, el verdadero artista pone todo lo de él lo deja reflejado en la obra de arte. Cuando Dios crea, todo lo que hay en el interior de él queda impregnado en la creación. Por eso uno, cuando ve ciertos atardeceres, dice, ¡qué belleza! Cuando uno ve ciertos paisajes, dice, ¡qué belleza! Y cuando uno estudia como David Hapkin, la estructura del universo, uno dice, no, esto tuvo que hacerlo una mente muy brillante, porque de lo contrario, no es capaz uno de hacer semejante cosa. Y es que ahí está plasmado Dios. Entonces, nosotros nos vaciamos cuando en las cosas que hacemos, en las cosas que vivimos, se ve reflejado lo que nosotros somos. Es decir, llevan nuestro sello. Ahora, ¿cuál es la máxima expresión del vaciamiento? La capacidad de ponernos al servicio del otro para ayudar a curar sus heridas. Y esa imagen es muy linda porque es la de Jesús lavando los pies. Entonces, por los caminos de Galilea,
la gente andaba en sandalias, el que tenía modito. El que no tenía modito andaba a pie. Pero los caminos eran polvorientos y la gente se lastimaba los pies. Por eso el ritual de bienvenida a una casa era ofrecerle agua para lavarse los pies y ungüento para curar las heridas. Entonces, lo que hace Jesús es, al llegar, ¿cierto? En la última cena, Él se inclina ante los discípulos y les lava los pies, es decir, les cura las heridas. No hace como hacemos nosotros, que lastimamos a los demás, ¿cierto? Que les recalcamos allá cuáles son sus heridas y sus dolores. El mayor vaciamiento que nosotros podemos tener es aquel donde nosotros, vuelvo y digo, ayudamos a limar asperezas, a curar heridas, a superar diferencias, a ser proactivos. Y la última tiene que ver con la gestación. Entonces, ¿qué es la gestación? La gestación es permitirnos ser hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres diferentes. Y entonces, el apóstol San Pablo nos dice muy claramente, si ustedes se quieren transformar, es decir, cambiar de forma, lo primero que tienen que hacer es renovar la mente, es decir, trabajar sobre la manera de pensar, de percibir el mundo que los rodea. Porque esa es la única manera de que aparezca un ser nuevo. Y entonces cuando se dan estos 4 pasos, nosotros podemos hablar de la presencia del Cristo interior en nosotros.